Hello. Hoy vengo a contaros una cosa muy importante y es que he invertido el verano de la mejor manera posible, viéndome todas y cada una de las películas de los Pokémon. Así que ahora voy a hacer un ranking y no lo voy a hacer sola porque estoy con mis dos perfectas. Así que voy a hablaros un poco de todas y cada una de las películas de los Pokémon y qué opino sobre ellas. Esto no es un ranking, voy a ir en cierta medida dentro del cronograma en el que salieran. ¿Qué ocurre? Que hay películas de las que no voy a hablar, que son las películas que no están en castellano, que son estas dos de aquí. Y tampoco voy a hablar de Revolution, que es literalmente la primera película de los Pokémon, segunda parte. Ni siquiera segunda parte porque es un reboot. Así que pues la voy a juntar a las dos. Dicho esto, empezamos. Que yo lo que voy a estar analizando es si a mí me han gustado, si no me han gustado y por qué no me han gustado. O sea, si queréis algo como mucho más profundo de una película en particular, pues se puede intentar hacer también. Cosas a tener en cuenta. Todas las películas yo las he visto de manera legal. ¿Por qué? Pues porque las tengo en físico. Ahora, para quienes quieran ver las películas, voy a poner cuáles se pueden ver, porque hay algunas que puedes verlas en Netflix, no sé qué, no sé cuánto. Pocas, pero se pueden. Y sí que es verdad que en YouTube podéis comprar todas las películas. Y si no tenéis como una desesperación por verlas todas en un tirón, sí que es verdad que una de las cuentas que yo más sigo aquí en YouTube es Pokémon TV, que básicamente es una de las cuentas oficiales de Pokémon aquí en YouTube. Lo punto divertido es que suben un capítulo al día de Pokémon y a mí me viene súper bien porque yo mientras estoy así desayunando pues me las veo. Lo punto negativo es que las películas las van subiendo cada X tiempo y luego las borran. Así que si estáis medianamente pendientes pues podéis verlas. Y si no, pues mira, si sois listas sabéis cómo conseguirlas. Yo no voy a deciros esos métodos, ¿no? Porque vamos a intentar ser legales. Cuando yo pienso en una película de los Pokémon y en los motivos por el que me puede o no me puede gustar una película, sinceramente le doy 2 puntos. 1, que tenga un leitmotiv que sea mucho más grande que el de un simple capítulo. Y 2, que tenga un Pokémon que sea genuinamente protagonista. Aunque este último punto luego lo mismo se desvía un poco. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que yo he notado en las últimas películas de Pokémon es que si bien al principio había como una temática sobre la que giraba toda la historia, en las nuevas películas de los Pokémon eso ya no ocurre. Y pasamos de una temática donde un Pokémon es el relevante en ella a simplemente vamos a contar la vida de este Pokémon X de LOL. Que sí que es verdad que podría estar chulo, pero... Y hablando de ese leitmotiv por el que gira todo, en Mewtwo vs Mew se nota muchísimo que es el enfrentamiento del hombre contra el Pokémon. Un poco Deus Ex Machina, pero con Pokémon. Y me parece genuinamente espectacular. O sea, esta película fue la más taquillera de animación japonesa en España y fue por un motivo, porque es que el cine desde el principio hasta el final lo tenemos todo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tú tienes la historia de un Pokémon que no sabe realmente hasta qué punto es o no es Pokémon. Tenemos terror corporal, o como se diga esa palabra, no soy tan técnica. Tenemos lucha de clase, tenemos dramas morales y tenemos peleita de Pokémon. Yo no le pido más a una película. O sea, me he dado cuenta que si tú analizas un poco la trama, te quedas un poco en plan, loco, es que mi vida mía tenía el derecho de volverse completamente juja. O sea, literalmente la codicia del hombre es tan fuerte que dicen, no necesito 151 Pokémon, por aquel entonces, ¿no? Sino que voy a hacer otro más que sea aún más fuerte, para que pegue más fuerte, porque para mí los Pokémon son muy fuertes. Tienes un Pokémon que nace del egoísmo humano de vamos a pelear, vamos a pelear. Ese Pokémon gana conciencia propia, se da cuenta de lo que están haciendo y dice, ah, sí, por así que voy a ser más fuerte, pero porque os he matado. Esa trama tú le sumas 3 o 4 puntos y deja de ser infantil. Lo que pasa que es infantil porque X de LOL.
pero esa trama es que... Y además se desarrolla de una manera que me parece que, aunque puede ser muy muy fuerte, se habla desde un punto de vista muy bonito. Incluso el desenlace, y no voy a decir que esto es un spoiler cuando es una película de 1999, en plan, yo no estaba viva cuando esta película se estrenó. Porque, bueno, no, en España se estrenó en el año siguiente, en el 2000. Seguía sin yo estar presente en ese mundo. Sí que es verdad que una cosa como muy guay es el hecho de que te cogen y te dicen: al final, la única manera en la que podamos entendernos es de la empatía. O sea, tú tienes a un Pokémon que se le ha ido la flapa de unos niveles que no son ni medio normales, que ha clonado a todo lo que ha querido, que ha dicho que os voy a encerrar y voy a hacer de todo. Llega Mew, que en algún momento os explicaré por qué considero que Mew es el Jesucristo del Pokémon. No blasfemia, lo pienso desde el fondo de mi corazón. Y le enseña en plan, no, somos empatía y vamos a intentar desarrollar y vamos a intentar llevarnos bien. Y Mew tiene ese momento tan bonito que coge Mewtwo y dice: es verdad. Que puede parecer que es un final de mierda, pero me parece un final espectacular. En plan, lagrimones. En la escena hecha de Pikachu y el clon de Pikachu peleándose, como Scarpia. Como Scarpia. La banda sonora es un 10 de 10 y es que todo es espectacular. De hecho, pues no me extraña que tiempo después sacaran La Revolution, que es literalmente esto, pero en 3D. ¿Qué opino de esa película? Pues lo mismo que opino de esta. Es que no hay una diferencia, no cambia en ningún momento la trama. Sí que es verdad que en castellano la voz de Misty cambió. Y sigue estando muy bien, lo que pasa es que como una te acostumbras. Y otra cosa como muy chula, que es un 3D. A mí particularmente, habiendo visto todas las películas del Pokémon, me parece como una muy buena manera de volver a reintroducir la película. No soy especialmente fan del 3D, no considero en ningún momento que esté mal hecho, en plan, está muy muy bien hecho. Sí que es verdad que prefiero la animación clásica. Y una cosa como muy chula, que se me olvidó mencionar, es que esta película es canon. Porque técnicamente cuando Mewtwo se pelea con todos los de estos malvados, los científicos malvados y demás, aparece Giovanni y le dice: este va acá, te va a ayudar. Y pues Mewtwo se va y luego pues le vuelven a engañar. Así que mi vida mía también es que se va de malo en peor. Y esa escena de cuando Mewtwo desaparece y le deja todo hecho un Cristo es canon en el anime. Por eso no se enfrenta a Giovanni en un primer momento. O sea, cine. Así que la primera película de los Pokémon es Dialga sobre 10. Voy a intentar no moverme mucho para que mi niña no se caiga. Se caerá muy probablemente. Vale, segunda película de los Pokémon del 2000. Cuando los Pokémon sacaban película por año y yo me lo gozaba. De nuevo, yo no estaba en este mundo cuando esta película salió. Pero me la compraron porque yo me obsesioné con los Pokémon de chica. Esa historia ya no la sabemos. Bueno, El Poder de Uno vuelve a ser un peliculón. Y no estoy siendo objetiva. Bueno, sí. O sea, El Poder de Uno es una película que trata literalmente sobre ser madre. Moda. Y la armonía. ¿A qué me refiero? En esta película ya no tenemos a un único protagonista. Tenemos a 4. Aunque yo seguiría diciendo que el verdadero protagonista es Lugia y no tanto el trío de aves. ¿A qué digo con que se habla de la armonía? Estamos ante Ash Ketchum convertido en algo así como el nuevo Mesías, que según la profecía es la única persona que puede volver de nuevo la paz al mundo. Hay muchas películas de los Pokémon que tratan a Ash Ketchum como el fundador de la patria y el único salvador jamás. Sinceramente, ninguna queja sobre ello. O sea, me parece como que al fin y al cabo le da un punto de epicidad muy muy chulo. Y hace que las películas de los Pokémon sean chulas. Cosa que con el paso del tiempo volvió a perderse y, como he dicho antes, una pérdida. ¿Qué ocurre con esta película? Tenemos literalmente a Ash llegando a una isla
y de repente están de jarana porque son las fiestas grandes, pero en vez de la Virgen de la Cabeza, están celebrando a Lugia. Mata. ¿Os acordáis cuando he dicho que tengo la sensación, que no una sensación, que es una hipótesis que yo tengo muy bien montada en mi cabeza, de que Mew es Jesucristo? Lugia es la Virgen María. Lugia es la representación de ser madre. Y de hecho hay un vídeo en YouTube que os dejaré por algún lado que habla sobre esto. Y me parece un vídeo tan chulo. Bueno, la persona que hace estos vídeos es tan chula. En general, recomiendo un montón. Si os gusta el tema de los Pokémon y el análisis de los Pokémon, cine, espectacular. Bueno, hablamos entonces de Ash llega a la romería del pueblo. Está todo el mundo de fiesta, y de repente la fiesta catapum chimpum, porque un tío malísimo, que no necesariamente es del Team Rocket. Eso es una cosa como muy chula, en plan, el Team Rocket no son los únicos malos de esta historia. De hecho, el Team Rocket en muchas de estas películas es bastante bueno, así que... Y el chaval ha cogido a los 3 pájaros y ha dicho... ¿y si me hago yo aquí de repente un Faunia, no? Y se lo lleva. ¿Qué pasa? Que cuando no echan los pájaros, que se supone que mantienen la calma, todo empieza a desmoronarse. Y el único ser capaz de volver a restaurar la calma, porque estamos en diferentes islas, que una todas las islas, el mar. ¿Y quién está en el mar? Lugia. Pues Lugia renace y ayuda a todo el mundo. Hablamos un poco... Me gusta lo del poder de uno. Bien traído el título en el sentido de... Pero no, todos para uno y uno para todos. Que está bastante guay, ¿no? Y encima como son 3, bueno, técnicamente 4, D'Artagnan, ¿sabes? Todos hemos visto a los mosqueperros. Y me gusta mucho el sentido de que de nuevo tenemos como una temática propia, que es la armonía y la paz, y un Pokémon protagonista. Digamos que es Lugia. Los 2 puntos que hemos dicho anteriormente se vuelven a mantener. Y además lo hace desde el punto de vista del folclore. Que esto es una cosa también muy importante en los Pokémon. Así que, nota que le damos un Sylveon sobre 10. Yo sé, y soy full consciente de ello, que me vaya a llamar repetitiva y me vaya a decir que no estoy siendo objetiva. No preocuparse, conforme vayan avanzando las películas me van a empezar a gustar menos. Pero la primera tanda de las películas de los Pokémon son espectaculares. Y prueba de ello es la tercera de ellas. El hechizo de los Unknown. Esta película vuelve a no tener solo a un Pokémon protagonista, sino que tiene técnicamente a uno y un montón. Porque hasta qué punto contamos a los Unknown como un único ente o el grupo de ellos. Y a Entei. Que una cosa que me gusta mucho de que ahora, cuando estamos en la segunda generación de los Pokémon, tanto a los pájaros se les da una película a los 3 juntos, pero con los perros no ocurre. O sea, de hecho, hay uno de ellos al que le dan por saco. En plan, nadie se acuerda de él. Porque esta película va sobre Entei y la siguiente de la que hablaremos va sobre Suicune. Y tú me dirás, me está faltando uno. No nos importa. No nos importa. Demasiado Pokémon de tipo eléctrico. Hablamos un poco de esta película antes de adelantar hechos. ¿Cuál es el leitmotiv de esta película? Los lazos familiares. Daros cuenta como todo el rato hay una temática. Esta película me parece muy bonita por el hecho de que el punto de vista es de una niña. O sea, hablando un poco de la trama, tenemos a una cría que su padre era algo así como espeleólogo Pokémon. Se va, desaparece, mi chiquitina tiene unos daddy issues que no puede con ellos y recuerda que su padre siempre jugaba con ella, que él era un Entei, ¿no? Y la niña encuentra de repente, está perdido, su padre no está en ningún lado porque su padre ha desaparecido y ella tiene el deseo de volver a estar con su padre. Aparecen los Unknown de una de las investigaciones y los Unknown le dicen, ¿quieres volver a ver a tu padre? Y ella, sí. ¿Y cómo era tu padre? Y la chiquilla, porque una chiquilla chica dice... Entei, y aparece Motherfucking Entei y dice, si a mi hija, padre no es el biológico, padre es el que cría. Y Entei crió. De la misma manera que Lugia era madre, este padre. Porque me parece, dejando un poco la tontería, porque me parece una película muy bonita. O sea,
Porque estamos hablando de la inocencia de un niño y cómo tiene un deseo tan fuerte por ver a su padre que es capaz de crear un mundo mágico que es pues su casa. ¿Y qué ocurre? Que la niña en su mundo de fantasía pues siempre había escuchado que cuando fuera mayor sería entrenadora, no sé qué, no sé cuánto, pues ella de repente es entrenadora y ella saca sus Pokémones y ella está con su padre. Habla también mucho de la pérdida, que me parece como una temática muy bonita que no suele explorarse tanto, pero desde un punto de vista de la pérdida no siempre tiene que ser algo malo, sino que la aceptación de ella, el cómo llevar el luto. Y lo dicho, en plan, estas primeras películas de los Pokémon tienen un mensaje mucho más profundo, en plan, antes estábamos hablando de la segregación y del racismo, incluso hablando de los Pokémon. En la anterior estábamos hablando de de proteger una tradición, de mantener la paz, de mantener la armonía. En esta película estamos hablando de los lazos familiares, de lo que es el luto y de lo que lleva a hacer la gente, de vivir la fantasía. O sea, estas primeras películas de Pokémon es que no es porque fueran las primeras películas y siempre como que lo antiguo es lo mejor, no sé qué, no sé cuánto. Es que buscaban lanzar un mensaje muy claro, no eran capítulos. Llega el punto de Pokémon Forever, la cuarta película de los Pokémon. Volvemos de nuevo a dos Pokémon principales, una única temática. En este caso, el ecologismo y salvar la Tierra. No salvar la Tierra en el sentido de la segunda película, donde literalmente explotaba, sino aquí hablamos un poco más de salvar la Tierra a nivel, vamos a no deforestar el bosque. Además, aquí también tenemos otro punto bastante interesante, que son los cazadores furtivos, porque los Pokémon al fin y al cabo pues, son animales. ¿Cuál es la temática de esa película? Junta un montón de cosas y cada cosa que parece una locura está mejor que la anterior. Básicamente tenemos a Celebi, que está en el pasado, dicen me van a tacatá y antes de que me tacatá me desaparezco. Y lo que él no sabía es que en el proceso de salir corriendo se llevaría a un muchacho que estaba en el bosque. Y ese muchacho ya aparece de repente en el presente y Ash dice, hostia, ¿y este chiquitín? Y una cosa muy bonita que tiene Ash en todas y cada una de las películas de los Pokémon es que se hace amigo de alguien. O sea, es que es bueno por naturaleza, en plan, mi niño. Mientras que el cazador furtivo, como es cazador y es furtivo, pues quiere apresarle. ¿Y cómo lo apresa? Pues si tú tienes a un Pokémon que es el protector de los bosques, pues es tan fácil y tan sencillo como cargarnos el bosque. Pero para conseguir que Celebi se cargue el bosque, tienen unos Pokémon que convierten a los Pokémon en malos, malísimos. Estamos atacando a los Pokémon, estamos haciendo maltrato, estamos haciendo con tormentas. O sea, esta película es un fuerte. De hecho, de las películas como vamos a hacerle daño a los Pokémon más fuertes que hay, o sea, cuidado. ¿Y qué ocurre? Que consiguen como protegerle porque Celebi vuelve en sí. Y aquí tenemos al segundo gran perro, que es Suicune, que purifica los mares, o el agua en general, porque esto no es un mar, esto es una charca. Y juega un poco con el punto de, pues tenemos a Celebi, que es el protector de los bosques, y a Suicune, que purifica el agua, pues pareja perfecta, en plan 10 de 10. Mola un montón por eso, porque trata un poco de el tema ecologista, que en los 2002, que es cuando salió la película, era un tema como muy importante. Y de hecho en Pokémon, teniendo en cuenta la cantidad de importancia que se le da a la naturaleza en Pokémon, pocas películas hablan sobre proteger el medio ambiente, o sea, ya estáis tardando, colectivo. Más allá de eso, me parece un peliculón, está muy muy bien, y tiene un plot twist final que me parece muy chulo, porque es algo que no cambia en absoluto la trama de la película, pero le da un toque. Es como la cereza en el helado, ¿sabes? Como no vas a cambiar el sentido del helado, pero le das un toque, le das una frescura y una modernez muy muy chulo. La cantidad de veces que yo he visto esta película no son normales. Storytime. Cuando yo era joven, allá por principios de los 2000, una cosa que a mí me gustaba mucho era ir al videoclub de mi pueblo a ver una unidad de película, porque solo veía una, que era Héroes Pokémon, la única película que había en el videoclub. Y siempre la estaba pidiendo. Y había veces que nunca estaba la película. O sea,
éramos dos personas a las que la cogíamos y siempre se la llevaba a la otra persona. Esa persona ha resultado ser uno de mis mejores amigos con el paso de los años. Porque tenemos la misma edad y de todo, o sea, detalles como súper tontos, pero que a mí me parecen muy monos. Hablando ya un poco de la película, Héroes Pokémon trata sobre dos cosas muy importantes. Porque aquí todavía sigue habiendo leitmotiv. Uno, la protección del patrimonio histórico. Y dos, la consistencia con los Pokémon. Técnicamente la consistencia con los Pokémon es como la temática constante, pero la lucha del patrimonio es muy buena. Y no es lo mismo el patrimonio que las tradiciones. Sí, son lo mismo, pero hay diferentes matices, ¿vale? Y luego tenemos de nuevo a dos Pokémon protagonistas, que en este caso son Latios y Latios. Cosa chula de esta película, está inspirada en Venecia, lo cual me parece súper chulo, porque se le da como mucha importancia a los canales y al agua, que de hecho pues para lo bueno y para lo malo, pues la temática principal. Pues aquí tenemos a Ketchum, que decide irse a el pueblo pues porque ha tocado irse allí y descubre que hay una chavalita que como que le llama la atención, y no le llama la atención en plan, no, que la chavala pues medio rara, pues la sigue porque a Pikachu le parece como espectacular. Salen corriendo y descubren que es que Latia se puede transformar en una chavalita y descubren que hay como un bosque guardado. Latias y Latios son los guardianes protectores, no pueden estar separados, no sé qué, no sé cuánto, y hay una piedra que es como la joya majorica que protege todo. Y claro, pues aparecen dos chavalas que son las malas malísimas del Team Rocket que dicen, me la quedo porque es bonita. Pues total, que tú tienes a Ash yendo a que no roben la piedra, porque si roban la piedra el Ma vuelve de nuevo, Dramón. Y aquí volvemos a hablar de una temática que se suele representar mucho en Pokémon y que es bastante constante, los sacrificios. O sea, para proteger algo hay que hacer un sacrificio, hasta qué punto estás dispuesto a hacer un sacrificio. Y en eso se ve mucho con la relación de Latios y Latias, porque al fin y al cabo son hermanos. Y hablando un poco pues, de ese amor filial, incluso dentro de los Pokémon, y de hasta qué punto estás dispuesto a proteger el pueblo, no sé cuánto. Me parece que tiene un final bastante, y aún así es una película muy bonita. También la banda sonora es espectacular. Así que en esta película le damos un Latia y un Latio, que viene a ser la máxima puntuación. Esta película es la primera en la que se habla como protagonista a un Pokémon que no es legendario, porque Lucario no es legendario. Sí, yo sé que eso como que le impacta a mucha gente, sobre todo si tienes 8 años, 8 o 9 años, y tú ves a Lucario y dices que tenías que ser un chaval. A mí Lucario siempre me pareció como un Pokémon más. O sea, creo que hay bastante claro qué tipo de Pokémon me gusta más. ¿Qué trata esta película? Esta película trata sobre crímenes de guerra. Y Lucario. O sea, esta película genuinamente me parece muy interesante por el simple hecho de que se juega con... Tú tienes que estar en las ferias medievales de Toledo. Están ahí por todo el mundo haciendo cosplay de señora medieval. Tacatá. Y se habla mucho de el héroe que salvó al pueblo, no sé qué, con la ayuda de Lucario, porque Lucario puede controlar el alma Laura. Y todo como muy maravilloso, muy espectacular. Y se tiene el pensamiento de que el héroe era pues algo así como el enviado divino, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se ve que Lucario se quedó atrapado en una piedra que por acto del destino ha sido llegar al pueblo y decir la piedra me rompo, y Lucario vuelve de nuevo a la vida. Y Lucario cuenta que porque no esta también es una de las primeras películas en las que los Pokémon hablan, porque en Tails sí que hablaba, pero en Tails porque era la personificación del padre. Lucario habla por los poderes que tiene psíquico. Y llega y dice, pero si mi compañero me dejó abandonado, ¿qué me estás contando? Porque todo esto había habido una guerra, no sé qué, no sé cuánto. Un Dramón. A mí me abandonó. Y claro, la idea que tenían de ese héroe magnífico, espectacular, se destruye al completo. Vale, pues ahora tenemos que investigar qué le pasó a Sir Aaron, que era como el compañero de Lucario, de por qué a lo mejor no era malo, a lo mejor es que es un incomprendido, ¿no? Y es un poco pues jugar un poco a la dinámica de esto, de qué ha pasado, qué no ha pasado, hablando también un poco de cómo se escribe la historia, ¿no? De hasta qué punto la historia
es real o hasta qué punto es lo que la gente quiere que tú hables de ella. Y eso me parece una cosa como muy chula, ¿no? El revisionamiento histórico, hasta ciertos puntos, ¿no? Hay cosas que vamos a hacer en plan, eran malos, o hace falta. Pero sí que es verdad que, claro, como estamos hablando de una historia que pasó hace no sé cuántos millones de años, pues... Y luego, entre mientras, tenemos que a Pikachu ha llegado Mew y de repente ha dicho, tú eres mi colegón, venga, vente conmigo. Y se lo lleva al centro del bosque, ¿no? Que es como su tierra, no sé qué, donde tiene todas sus cositas. ¿Qué sucede? Que tienen que proteger el centro del bosque porque si no, todo a tomar por culo. Que de hecho, eso es lo que había pasado en la guerra, era porque querían que cargarse al bosque y no podían cargarse al bosque. ¿Qué sucede? Que cogen de repente y claro, aquí tenemos el punto de, tienes por un lado a Lucario, que está viviendo como la vuelta con el ¿sabes? Te quiero decir, un dramón, hasta qué punto le estaban haciendo luz de gas y hasta qué punto era verdad lo que estaba pasando. Luego tenemos a Pikachu que se ha desaparecido, que está de rabia con el Mew. Luego intentan ir a por el Mew, llegan los Regirriga y dicen, ¿qué? Que por poco nos quedamos sin la peña, porque solo protegen a los Pokémon. O sea, ya te digo, o sea, esta película es, cuando hablaba antes de que las películas de los Pokémon son como súper épicas, esta es la prueba perfecta de ello. Claro, luego se descubre que en verdad, spoiler, ¿no? Que no es que fuera malo, es que siempre fue bueno, lo que pasa es que para que no le pasara nada, le protegió abandonando. Un amor. O sea, sí que es verdad que me mola como esta película juega un poco más con la epicidad de la batalla y la historia y demás. Y no sé, como la típica historia que te vería cuando está la feria medieval del pueblo, pues está muy bien. ¿Qué nota le damos? Pues Mew de repente ha decidido que la fiesta... O sea, él escuchó fiestas medievales, se quedó solo con el apartado de fiesta, lo medieval como que no da exactamente igual. La 8ª película de Pokémon fue un anuncio del jueguito y no me parece tan mala opción. Hablamos de Pokémon Ranger y el Templo del Mar. ¿Y por qué digo que esto más que una película es el anuncio de un videojuego? Pues porque gracias a esta película salió luego el videojuego de Pokémon Ranger, que era el jueguito este en el que tú tenías que ir haciendo círculos para cazar a los Pokémon y que realmente no los cazabas, solo los cogías para que te ayudaran. No me parece más, o sea, es una táctica como otra cualquiera. Sí que es verdad que jugamos un poco con el poder de Manaphy y demás, porque ese es el Pokémon protagonista, en este caso solo hay uno. Es decir, que el hecho de que la trama gire en torno a que hay que vender un juego, porque sí que es verdad que al Pokémon Ranger se le da mucha importancia, pero el tema principal de esta historia vuelve a ser de nuevo, yo diría que más bien por la protección de Manaphy, ¿no? Protección de la biodiversidad, es ley. Y de Manaphy, porque Manaphy es un Pokémon que nace, es un poco como los salmones, ¿no? Nace y tiene que volver a su casa. Pues nace en un huevo estaba el huevo literalmente perdido de la mano de Dios y tienen que intentar que vuelva al templo del mar. ¿Qué ocurre? Que de nuevo pues tenemos al malo malísimo que si quieren aprovechar de él, que está bastante bien. Es una película que sinceramente a mi parecer pasa un poco sin pena ni gloria. No es la mejor película de los Pokémon, tampoco es de los peores, porque ya veremos que no es de las peores. Pero sí que es verdad que es una película que queda más en el recuerdo por el hecho de que es una película hecha para promocionar a los Pokémon Rangers. La otra cosa, ahora también te digo, mola mucho en el sentido de tener por primera vez una perspectiva diferente al simple hecho de normalmente siempre se había hablado pues, de los entrenadores Pokémon. Y ahora pues abrimos el mundo y descubrimos que hay muchas más profesiones que no son solo el entrenador Pokémon. Así que por ese punto, pues guay. Luego también que de esta generación, que es de la que más películas tenemos, que literalmente tenemos 4, si nos hayan llegado 2, pues tampoco estamos como para negar cuando nos llega algo. Así que, puntuación general, un Manaphy y un sueño, supongo. Sinon hace una cosa muy inteligente. Cuando hablamos de la creación del mundo, hablamos de que está Arceus, que es el creador principal, no sé qué. Voy a intentar poner el esquema para que nos entendamos, ¿vale? Luego tenemos el
espacio y el tiempo que chocan pero no se pueden romper. Luego tenemos el mundo de la sombra. Cuando hace esto y todas las películas están unidas de una manera u otra, me parece un movimiento tan inteligente, y a partir de ahí las películas pasan de ser simplemente una única obra que puede o no estar relacionada con el resto de ellas. Sí que es verdad que en estas películas ninguna estaba relacionada la una con la otra, más allá de que, como he contado antes, la primera película sí que es medianamente canon. Pero en Sinon lo que dicen es: vamos a jugar muy bien porque tenían unos Pokémon legendarios muy interesantes que hacían un montón de juegos, y eso me parece una cosa bastante chula. Así que las películas de Sinon también os voy a decir que el desafío de Darkrai ocurre lo mismo que le ocurría a Lucario, porque no es un Pokémon, entra un poco dentro de los personajes que hemos dicho que no son legendarios, aunque sí que es verdad que son medio legendarios, pero eso ya recién mucho. Una cosa que me gusta mucho de Darkrai es cómo empieza abriendo el que sería el conflicto de la saga de películas. O sea, básicamente estamos en un pueblo donde tenemos a Ash y compañía que se van porque hay un concurso y ellos son como las hurracas, les gusta una cosa que brilla más que no. ¿Qué sucede? Que en el pueblo parece ser que están ocurriendo como muchas pesadillas y nadie entiende muy bien el porqué. Y las pesadillas las provoca Darkrai, que juega un poco en el hecho de ser moralmente gris, de es bueno, es malo, X de LOL, no lo vamos a ver hasta el final. Que las pesadillas no simplemente están producidas por Darkrai, sino que además se nos presentan a los dos que sí que son legendarios, que son Dialga y Palkia, el tiempo y el espacio, que están pegándose porque se ve que se han peleado y son literalmente esa pareja de grupo de amigos que se pelean y se convierten en el problema de literalmente todo el mundo. Son un poco así como el Goyo y Geto de los Pokémon. ¿Qué sucede? Que en este conflicto que están teniendo estos dos Pokémon aparece Darkrai e intenta mediar. ¿Puede mediar? Hasta cierto punto sí, pero se ve que no se solucionan las cosas. ¿Y por qué no se solucionan las cosas? Porque viene la segunda película y estas las voy a calificar todas juntas y luego por separado. Porque la pelea de Palkia y Dialga afecta no solo al mundo, sino que también al mundo invertido, que es el mundo que hay debajo del nuestro, que está gobernado por Dialga. Yo he de decir aquí que Dialga es una víctima de que los otros dos estén todo el rato peleándose. Él estaba tranquilísimo en su mundo, llegan los otros dos, están peleándose, como se mueve el espacio y el tiempo, el mundo de abajo pues también se trastoca, y él sale y dice: ¿qué me estáis montando aquí? A ver si os calmáis. Y entre todo el lío está mi pequeñín, que es Saimin. ¿Y qué le ocurre a Saimin? Saimin es el protector de los cielos y él está haciendo su viaje del héroe particular porque tienen que ir de un pueblo a otro, porque el que lleva las flores es un Pokémon lindísimo. En plan, Saimin es de mis Pokémon favoritos, no voy a negarlo. Y de nuevo es semi legendario. Pero tú tienes el drama de que está Saimin haciéndose la aventura del héroe y en el proceso pues Ash y compañía le están ayudando. Pero claro, no puede cumplir su objetivo porque tienes a Giratina que está diciendo a los otros dos payos que le dejen en paz, pero que no le dejan en paz. Y es un dramón constante. O sea, esta película me parece como una continuación de la primera muy chula, porque en la primera el objetivo era Darkrai, y porque Darkrai no es ni bueno ni malo, simplemente pues estaba ahí haciendo su vida tranquilamente hasta que los otros dos tontos empezaron a pelearse. Continuamos con Saimin haciendo su aventura propia y entre medias sufriendo el conflicto de los otros dos. Y continuamos con la película de 2010. Aquí volvemos a hablar también un poco de los viajes en el tiempo y de hasta qué punto realmente somos conscientes de la historia y demás. Me parece muy guay. Y tenemos a Arceus. Arceus es literalmente el dios Pokémon, el que lo inventó todo, el que lo creó todo y el que mantiene la cordura. ¿Qué ocurre? Que Arceus tiene todos los tipos y tiene las placas en las que tiene pues todos los tipos. Pero como se han estado peleando Palkia y Dialga, las cosas están un poco racatanga y están muy inestables. Entonces se ve que un pueblo era como el protector de la joya de la vida, que es la manera en la que se puede mantener el orden. Ya os digo que las películas de los Pokémon y una joya majórica les encantan. Pero ¿qué sucede? Que parece que ha desaparecido esa joya con la que podrían calmar las cosas. Ellos los que viajan al pasado con la esperanza de saber
porque cuando Arceus le dio la joya de la vida al pueblo, el pueblo de repente como que le ha traicionado. Spoiler, no le han traicionado, es que había corrupción en el gobierno y por eso había pasado lo que había pasado. Intentan de nuevo pues, parar la parte corrupta para intentar salvar de nuevo y que vuelva la estabilidad mental. Y cuando Arceus vuelve a recuperar la joya y vuelve a ser una persona decente, porque todos los problemas habían pasado porque la joya se había perdido, entonces coge a uno por un lado, a otro por otro y le dice: ya os estáis quedando quietos, que sois unos porculeros. Consigue que se calmen. Al calmarse Palkia y Dialga, el mundo invertido vuelve a estar de nuevo tranquilo y la paz del mundo vuelve de nuevo. La temática de estas películas, siendo se pelean dos y acaba con el espacio y tiempo se pelea, la cagan completamente todo el mundo, me parece bastante gracioso, las cosas como son. No podría calificar las películas por sí mismas, porque por ejemplo la de Darkrai la veo como muy floja, la de Shining está bastante bien, porque como juega con el camino del héroe, pues that's fine. La de Arceus, al fin y al cabo, pues otro viaje en el tiempo que también está bien, pero como conjunto me parece un peliculón. Así que como conjunto diría que es un Arceus sobre 10, y por separado tenemos un medio Darkrai, un Shining en sus dos versiones y un Palkia y Dialga en la última. Así que la película de los Pokémon en este sentido 10 de 10 porque innovaron, sirvieron y disfrutaron. Y una película disfrutona es lo que queremos en este grupo. ¿Qué sucede? Que luego se olvidaron de ser unos disfrutones. Zorak, el maestro de las ilusiones, es la última película de la cuarta generación. Y creo que es la más floja porque como veníamos de unas películas que se complementaban tan bien, el que esta película esté sin más, pues bueno. Pero vamos a darle un punto porque tiene un leitmotiv muy claro, que es los lazos familiares entre Pokémon. Y de nuevo la corrupción del poder. La corrupción del poder también es un tema bastante recurrente en Pokémon. Tú tienes a Zoroark y a Zoroark, ¿no? Que son mamá y hijo, o hija, hije, les separan. Y claro, el punto interesante de Zoro y de Zoroark es que no solo pueden transformarse en cualquier Pokémon comodito, sino que también se pueden convertir en personas. Y a diferencia de Latias o de otros Pokémon que sí que se pueden transformar en personas, estos pueden hablar y tienen como una completa autonomía, en plan, son los maestros de las ilusiones por ahora. Llega uno malo malísimo y arrastra a Zoroark y a Zoroark. A Zoroark le dice que ha cogido a Zoroark y le obliga a hacer maldades transformándose en Pokémon para cargarse a la ciudad. Pero en verdad Zoroark ha desaparecido y llega a Ash Ketchum y le protege. ¿Qué ocurre en la ciudad? Que estaba haciéndose un torneo, entonces pues llega todo el mundo para hacer torneo, no sé qué, no sé cuánto. Y aparecen los tres perros, ahora sí que aparece Riolu. Es que pobrecito, no, para una vez que salís encima te pintan de malo. Y se ve que destruyen la ciudad, nadie entiende por qué. En verdad lo que pasaba es que estaban los Pokémon manipulados. Y hablan un poco pues de eso, intentando unir a la mamá con su niña, a proteger la ciudad y a que no ocurra nada mientras nos cargamos al malo malísimo. Es que veníamos de 3 películas tan bien conectadas que esta última, aunque sí que tenga el punto interesante de unir las generaciones, porque aún siguen estando en la cuarta generación, aunque Zoroark sea de la quinta generación, que está graciosa porque está mona, pero siento que le falta algo. Ahora, Zora tiene una personalidad sassy muy chula y eso hay que dárselo. En 2012 salieron 2 películas de Pokémon que son Blanco y Negro, Victini y Reshiram, Victini y Zekrom. Yo sé que había una idea. Yo sé que había un punto. O sea, yo entiendo que hubiera algo. Ahora, la manera de hacerlo se me queda corta. O sea, aquí entramos de nuevo en películas que pueden contener o no la incipiente muerte de Ash Ketchum. O sea, básicamente me mola porque hablamos de Victini, que Victini es un personaje que me parece muy chulo, y de cómo el hecho de intentar salvar al pueblo hace que Victini no pueda salir del pueblo, y entonces hay un conflicto. Y además tenemos un poco pues la dinámica de Pokémon Blanco y Negro, que son Reshiram y Zekrom, cada uno defendiendo o los ideales o la lógica,
y cómo se enfrentan entre ellos, pues cada uno tiene su diferente punto de vista. Son dos hermanos que se separan para proteger. Hacerme la misma película 2 veces, cambiando 3 escenas, dependiendo de si eligen la blanca o la negra, aunque la trama sea exactamente igual, solo que pues, de lado. O sea, me parece que para el dramón que es el videojuego, o sea, y lo chula que es la trama de hasta qué punto un punto de vista, los Pokémon y los humanos, la relación de si quieren o no ser obligados a pelear, si realmente están obligados a pelear. O sea, el videojuego tenía tanta chicha que estas películas, más allá del drama de Victini, que me parece muy lindo, no lo noto. O sea, estas películas me saben a poco, me saben a nada. Y no sé, creo que el drama de literalmente Resonance y Zekrom como un mismo ente que se divide en dos podría evolucionar muchísimo más. Que no digo que sean malas películas, digo que había como un punto muy chulo. ¿Y dónde está ese punto? O sea, no sé, o sea, yo tengo la sensación de que le vamos a dar el punto de la originalidad porque cogen, son el espejo la una de la otra, no sé qué, no sé cuánto. Pero como una persona que se la ha visto toda de seguido, no sé, creo que había como mejores maneras de representar, incluso haciéndolo de diferentes puntos de vista, ¿no? En plan, que tampoco soy yo quien para hablar de cine, ¿no? Pero no sé, tengo la sensación de que se queda en un quiero y no puedo. La historia de Victini está muy linda. Y volvemos de nuevo a lo de los sacrificios, de no poder salir del pueblo porque te has sacrificado para ayudar a tu gente, en plan. Eso está guay. Ahora, la de Kyuren y el espadachín místico. Que esta película estaría con dentro de la misma generación, pero Pokémon blanco y negro 2. Tengo la misma sensación que con la primera. O sea, sí que es verdad que hay que agradecer que en esta película no hay un espejismo, ¿está bien? Que no se le da casi nada de importancia a Ash y compañía, sino que se le da importancia a los espadachines, que podría estar guay, pero es que una película centrada solo en Caldeo, que es el prota, y en los diferentes espadachines místicos, que la trama sea que Caldeo se quiere enfrentar con Kyurem, a la primera le da un meneo que te cagas, porque no le hace caso a los espadachines, porque dicen, tienen que entrenar más, no sé qué, y yo dije, que yo, pues, yo soy más fuerte que nadie. Le pega hasta en el cielo de la boca, Kyurem se cabrea, voy a cargarme esto. Y entre medias está Caldeo que dice, bueno, en verdad es que debería hacer caso a la enseñanza de los demás espadachines. Esto es un capítulo largo. Aquí no hay un mundo, aquí no hay una historia, aquí hay un Pokémon con 14 añitos que acaba de llegar a la adolescencia. ¿Entendéis cuando os digo que las primeras películas de las Pokémon es todo lo que le pido a una película de los Pokémon y estas últimas me da la sensación de que hay una historia que no quieren desarrollar? Pues esa es la sensación que me da. Entonces como que esta nota, ¿sabes cuando a Caldeo le parten el cuerno? Pues literalmente eso es lo más destacable, como en plan, puedo entender el camino del héroe, pero es que ni siquiera hay un camino del héroe. O sea, es literalmente una lucha de a ver quién tiene la cabeza más gorda, y en la primera te han demostrado que no, y a la siguiente, pues mira, medio que, pero no. En 2013 se estrenó Genesis y el despertar de una leyenda. Y se estrenó completa y absolutamente en contra de mi voluntad. Esta película me parece infumable en todos los sentidos de la palabra. Puedo entender muchas cosas, esta película no es una de ellas. O sea, sí que es verdad que hablamos un poco de la mega evolución de Mewtwo, pero Mewtwo ahora, para empezar, es trans, porque la primera era Mewtwo era un hombre, género masculino, y ahora es un género femenino, es trans. Ahora, tenemos literalmente a Genesis que siente que pues, no tiene sitio en este mundo. Y de repente vienen otros Genesis que están conmigo. La película no tiene problema. O sea, no. O sea, si me estabas intentando hablar de lo complicado que es llegar a un nuevo mundo donde no conoces a nadie, hablas un poco, pues, una metáfora en cierto sentido de la inmigración, que podría hacerse, porque ya se ha hecho. O sea, tenía metáforas menos profundas en las anteriores películas. Y
y más chula. O podrías hablarme de cómo es aceptar a uno mismo, de tener un grupo de amigos y no sé. O sea, me parece que el personaje de Mewtwo se desvirtualiza por completo. Me parece que los Genesis no me... Es que no... O sea, una película de Pokémon donde un Pokémon no me genera cariño, pues ya considero que es una mala película. O sea, de esta película, la verdad, que mi recuerdo fue pensar, a ver cuándo se acaba. O sea, y creo que eso no es una buena manera de hacer una película. Y no sé. O sea, es que veníamos de películas muy buenas. Entonces, nota, pues, si a Genesis no le querían en su pueblo, ¿por qué le voy a tener que querer yo también? Que esta película, que es de X e Y, es bastante salvable para lo que estábamos viendo últimamente. O sea, básicamente, de nuevo, pues sí que tenemos a el juego de un Pokémon semilegendario, que es Diancie, con los dos legendarios. Y el punto de que Diancie en verdad era como la medio reina de su pueblo y de repente pues se pierde. De nuevo, una joya majórica, el diamante corazón. Y tiene que un poco pues encontrarla, descubrir el poder. Es un poco un descubrir lo que eres, sé tú misma, no sé qué, no sé cuánto. No es la mejor película del mundo. De nuevo no tenemos un mundo, porque las películas de antes tenían un sitio donde ocurrían. O sea, y había un contexto mundial. Aquí literalmente llega un Pokémon, le pasa un drama, y es que Chun y compañía pues protegen al Pokémon. Que podría estar guay, que se ha dado cuenta de que es princesa, que hay un drama y que no entiende por qué. Y de repente el mundo se viene abajo. ¡Dame algo! Esta película de Pokémon no me da nada. Sí que es verdad que es bastante más defendible que la de Genesis, pero de lejos. Y aún así siento que no llega a nada. Y tengo la sensación de que estas últimas películas de Pokémon son capítulos largos. Porque no tienen enganche ninguno. Y para ver 1 hora y media me veo un capítulo. Empezamos a medio salvarla, porque este y la siguiente se medio salvan, pero tampoco mucho. En plan, Hoopa es un Pokémon que en el pasado era como súper fuerte, le encantaba pelearse, tanto pelearse pues no era bueno. Aparece de nuevo siglos después, cuando parecía que todo estaba perdido. Cubren que en verdad Hoopa pues tiene que estar contenido, porque si no está contenido puede volverse completo y absolutamente loco. Hablamos un poco aquí sí de la historia del pueblo. Contamos una historia mucho más, no tan comedia, y un poco más hablando ya de qué ha sucedido y qué tal. Es verdad que hay un sex. Con esta película tengo la sensación de que estamos intentando agarrarnos a las primeras, y aunque se intenta no se logra, porque aquí dime tú cuál es el leitmotiv. Un Pokémon que quiere pelearse con todo, tienen que contenerlo y se descontrola. Veníamos de restaurar el mundo, una guerra histórica. O sea, creo que se entiende el punto, ¿no? Vuelve a entenderse el punto. O sea, sé que soy como muy negativa con estas últimas películas, pero no os preocupéis que por muy mal que estén, luego se mejoran. De hecho, esta es la última película de Pokémon donde sigue en este punto, porque luego ya casi que en la siguiente decidieron cambiar el chip por completo y se dieron cuenta de que estaba pasando algo que no tenía que estar pasando. Volcanion literalmente tiene de nuevo dos Pokémon importantes, que son por un lado Volcanion, que no es un Pokémon legendario, es semilegendario, también lo llamamos singular, pero semilegendario. Y luego tenemos a Mareagna, ¿no? Que es un Pokémon que no sabe realmente si es un Pokémon, no es una máquina. Aquí te lo compro, porque tenemos la historia del pasado de un Pokémon, que es mi niña, porque realmente fue una máquina creada para proteger a una niña, y tal era su deseo de protegerla que acabó convirtiéndose en un Pokémon, porque esto ocurrió con Pokémon, en plan, esta trama no es nueva. Y tenemos que ese Pokémon está protegido por Volcanion, viene alguien y quiere llevarse la joya que da vida a Mareagna, porque ¿qué ocurre? Que si se la lleva puede dar vida a otros Pokémon. Que está muy guay, habla un poco pues de eso, de el deseo de proteger de los Pokémon y de la relación que se crea entre los Pokémon y sus entrenadores. Vale, guay, te lo compro, te lo acepto. Tengo la sensación de que podría desarrollarse mucho más, porque al final acaba siendo simplemente pues una pelea y no tanto un vamos a desarrollarlo. Si os dais cuenta, todas las últimas películas que he dicho que no me están gustando es porque hay una pelea. Esta película, pues bueno, no está mal, teniendo en cuenta la comparativa. Se quedaría floja con las primeras, pero bueno, vale. No se están peleando los Pokémon más de la cuenta, así que te lo cuelo. Que hay veces que las películas de los Pokémon, para ser súper dramáticas, no necesitan de pegarse de hostia. Y eso es una cosa que no entienden.
A partir de este punto cambia todo, porque ya las películas no son por generaciones, son hablando de Pokémon y de lo que representa Pokémon. Y creo que este es un movimiento muy inteligente, porque si no, empezaríamos a cagarla mucho. Cuando salió Te elijo a ti, que entra dentro de las películas donde Ash Ketchum está a punto de verle la cara a San Pedro, que también es otro tema bastante recurrente, habla un poco pues de lo que es la relación de los entrenadores Pokémon con sus Pokémon y de cómo se genera una unión, de qué significa vivir con ellos, criarse con ellos. Y en este punto volvemos a una cosa muy chula, y es que Pokémon sabe hacer una cosa muy bien, y esa cosa es la nostalgia. Y si hay una cosa que le gusta a todo el mundo, es la relación de Ash y Pikachu. Y el comienzo de ella, uno de los puntos más bonitos, es que al principio se llevaban como el culo, que es algo que se habla en esta película, y cómo vieron a Ho. Aquí ocurre. Aquí Ho vuelve a ser un personaje que no es protagonista, sino más bien simbólico, y hablan de la relación de Ash y Pikachu con otros entrenadores de por medio. Pero aquí lo importante es que ellos quieren buscar el hada arcoíris, que la dejó, y entre medias pues hablan de la relación entre los dos, y eso es lo que me parece muy chulo. O sea, en esta película volvemos a los orígenes de Pokémon y sin una necesidad de una cosa como súper dramática en el sentido de acción, pelea, de muerte, guau. Hablamos de la relación y eso me parece guay. Así que esta película me parece muy mona, yo la fui a ver al cine y yo lloré. Pero también te digo, porque el punto en el que yo no me lo hubiera imaginado nunca de Pikachu hablando fue algo que a mí me pilló por banda completa y absolutamente, y fue una ¡pah! Pero me gustó mucho, así que pues muy bien. Está bien porque la nostalgia y esas cosas venden, pero tampoco es la panacea. Me parece que este título está muy guay, porque si os dais cuenta, la segunda película de Pokémon era el poder de uno y aquí el poder de todo. Así que ese punto yo te lo doy, yo te lo compro y yo te lo acepto. Editando el vídeo me he dado cuenta de que la manera en la que estaba hablando estaba dando a entender que esta película me parecía mediocre o no me gustaba. Y ninguna de las dos. Hay una cosa muy bonita en Pokémon, y es que siempre te hablan desde un punto de vista de una persona que está enamorada de los Pokémon, o al menos así suele ser en la mayoría de los casos. Sin embargo aquí no, y juega precisamente con eso, con el hecho de que hay una chavala que a los Pokémon ni le van ni le vienen, y cómo aprende a relacionarse con ellos. Y a partir de ahí, y bien en la película de antes estábamos viendo cómo Ash formaba su vínculo con Pikachu, en esta tenemos diferentes entrenadores Pokémon y cada uno con sus vínculos. Además de una cosa que vuelve a repetirse de la tercera película, es el punto de vista de los niños. Así que sí que es verdad que estas películas vuelven a tirar por lo nostálgico, porque usamos de nuevo el papel de Lugia, porque se está haciendo como un ritual en su honor, no sé qué, y volvemos de nuevo a los Pokémon también es una cosa como, y me parece como una cosa muy graciosa el hecho de demostrar que los Pokémon crean un vínculo, pero es que las personas también tienen que crear el vínculo, es una cosa de los dos. Pero sí que es verdad que quería destacar eso para que no se dé a entender que no me ha gustado la película, porque ni mucho menos, me pareció muy bonita, y de hecho tiene como una animación que sí es verdad que es mucho más dulce que la que estamos acostumbrados, me parece muy guay. Así que por favor no penséis que esta película no me ha gustado. Yo sé que técnicamente Detective Pikachu no es una película de Pokémon al uso. Me va a dar igual, porque esta película está muy bien hecha. Y yo lo siento mucho, pero después de todo lo que estábamos viviendo, me hacía falta una película con la que reencontrarme con Pokémon. Detective Pikachu se tiene en 2019 y se convierte en la primera película de Pokémon de imagen real. Yo creía que podía salir fatal, ya salió espectacularmente bien. O sea, literalmente tiene todo lo que le pediría a una película de Pokémon real, jugando además con el punto de que hacen como una reinterpretación de la primera película y el drama de Mewtwo. Así que tenemos Ash, pues un chavalín que llega y tenía a su padre que era investigador Pokémon. A él los Pokémon no le hacen mucha gracia, pero el padre desaparece y aparece un Pikachu que es detective y los dos se unen para intentar averiguar qué era lo que estaba buscando o lo que estaba investigando su padre y encontrar a su padre. Entre medias pues hay conflictos, hablamos de la relación de padre e hijo, hablamos de la relación de los Pokémon. Esto es Pokémon, o sea, Detective Pikachu reúne todos los requisitos que debería de tener una película de los Pokémon y que tenían los Pokémon en su origen.
me parece un peliculón, me parece que está muy bien hecho y me parece 10 de 10. Y esto es lo que yo de nuevo le pido a una película de los Pokémon. Tienen un inicio, tienen un desarrollo, tienen un final, se ocurren en un sitio, no es simplemente un Pokémon con ganas de peleita y a demostrar que es más macho que nadie, así que pues muy bien. O sea, cuando hablo de una película de los Pokémon espero una cosa como esta. Ya podríais aprender de nuevo. Así que Detective Pikachu pues me parece que está muy bien. Sí que es verdad que tú luego tienes sus propios videojuegos, pero no te da la sensación de que te está vendiendo un videojuego, sino que el videojuego salió después. O por lo menos la sensación que te da si tú no conoces. Más películas de imagen real de Pokémon, no me importaría ver, porque es que está muy bien hecha. Nota un Pikachu de verdad sobre 10, que viene a ser. Y en 2021 se estrena la última película de Pokémon hasta la fecha, que es Los secretos de la selva. Volvemos de nuevo a la esencia de los Pokémon. O sea, alguien se dio cuenta de que esto estaba empezando a desvirtualizarse y volvió a virtualizarse. Y me parece espectacular. Aunque sí que es verdad que no tienen un Pokémon de estos legendario como protagonista, porque el Pokémon legendario es realmente semi-legendario, que Zarude es literalmente el libro de la selva Pokémon. Tenemos personas inadaptadas protegidas por los Pokémon que crece con ellos. Tenemos un entorno en el que literalmente se quieren cargar al bosque y tienen que protegerlo. Tenemos la importancia de los Pokémon y de la familia. Tenemos una muy buena dirección. Tenemos una muy buena animación y una banda sonora que pues está bien. O sea, no es tan súper chula como por ejemplo la de Héroes Pokémon, pero está muy muy bien. Esto de nuevo vuelve a ser una película de los Pokémon y no un capítulo largo. Pues muy bien, pues muy bien. Esta película está espectacular. Sí que es verdad que pena que desde el 2021, que es cuando se ve esta película, hasta el día de hoy, que es 2025, no ha salido ninguna otra película. Pero es que está muy bien, o sea, ya está, sí, tranquilita, sin más. O sea, no es una película especialmente tal, pero tiene un mensaje, tiene un sitio, tiene un protagonista y está muy bien, O sea, no es tan difícil de una película buena de los Pokémon, pero se nos desvirtualizó por el camino. Pero bueno, volvimos de nuevo a un punto bastante bien. Luego sí que es verdad que me da como mucha pena que, por ejemplo, creo que podría explorarse muchísimo más, porque tiene un montón de Pokémon singulares y un Pokémon súper chulos con los que podrían hacerse cosas. Ahora que también con Pokémon Espadita, con Pokémon Españita y con todo esto también podrían sacar un montón de cosas súper chulas. Porque así que es verdad que han sacado los cortos que están bastante bien, pero por ejemplo con Pokémon Espada hay una trama muy chula y me parece como muy guay, que es de hecho el Pokémon que estoy jugando yo ahora. Y creo que hay una trama bastante interesante, ¿no? Y que podría pues explorarse con los Pokémon legendarios y demás. Y un poco por el folclore, en plan, no sé, de repente una película sobre el bosque encantado, ¿no? Pues estaría guapísimo. Pero bueno, no sé tampoco yo si de repente pues sacarán algo o no, o si las películas de Pokémon ya no son tan necesarias. Y bueno, pues ya como colofón final, que sí que es cierto que ya he hecho como el medio análisis. Las películas de Pokémon es una cosa que a mí me ha acompañado pues, desde siempre, me gustan mucho, a excepción de las excepciones, que se nota como mucho que películas no me gustan. Pero no sé, creo que como es una cosa súper chula, volver a ella cada X tiempo. Y pasarme el verano viendo películas de los Pokémon está bastante guay. Quizá luego vuelva a hacerlo. Y no sé, también te digo que Pokémon es una franquicia a la que yo le tengo con muchísimo cariño. Entonces, cuando veo una cosa que siento que podría ser más de lo que hace yo, pues me duele. En plan, no me duele de ponerme a llorar, pero sí que es verdad que es como, joder, macho, podríais haberlo hecho mejor. Sé que podéis hacerlo mejor. Y ya está. Diría que pues las 5 primeras películas son mis películas favoritas. Que luego de las películas de Xenon son bastante interesantes. Y luego ya pues la siguiente película que me gusta muchísimo es la de Detective Pikachu. O sea, Detective Pikachu me parece un película. Y ya está. Espero que el vídeo no se haya quedado muy largo ni muy aburrido. Así que bueno, pues así se acaba. Y vean las películas de los Pokémon, está muy bien. Jueguen a Pokémon, aunque sea una franquicia fea de larga. Siempre hay un Pokémon favorito de todo el mundo y eso me parece muy guay. Y vamos a quedarnos con eso. ¡Adiós!